Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Paz a vosotros, hermanos en la fe de nuestro Señor Jesucristo. El día de hoy voy a hacer esta grabación para explicar la lección con título Fórmula de Dios para alcanzar paz. Es una lección muy hermosa, mis hermanos. Y pues todos nosotros necesitamos de paz para poder llevar una vida tranquila, longeva, y pues necesitamos una fórmula. ¿Creen ustedes que necesitamos una fórmula? Sí la necesitamos. El objetivo de esta lección, mis hermanos, es sigamos perseverando, que Dios siga gobernando nuestros corazones para conservar la paz para con todos los hombres. Aquí va a ser un poco difícil para conservar la paz con todos los hombres, pero ese es el objetivo. Dice, sigamos perseverando, que Dios siga gobernando nuestros corazones. Ese viene dentro de la fórmula de cómo alcanzar paz. Pero bien, vamos a la lectura bíblica, mis hermanos, que se encuentra en el libro de Samuel capítulo 26. Samuel capítulo 26, su versículo 5 al 12. En esta lectura, mis hermanos, muy hermosa, habla sobre dos ungidos de Dios, el cual uno es el rey Saúl y el otro es el rey David. Saúl de la tribu de Benjamín y David de la tribu de Judá. Capítulo 26 del libro de Primera de Samuel, del 5 al 12. Bien, la bendita palabra de Dios dice así. Si gustan seguirme la lectura bíblica en sus casas, con sus Biblias, adelante, mis hermanos. Dice así. Y levantándose David y vino al sitio donde Saúl había asentado el campo, y miró David en el lugar donde dormía Saúl y Abner, su hijo de Ner, general de su ejército. Y estaba Saúl durmiendo en la trinchera y el pueblo por el campo alrededor de él. Entonces habló David y requirió a Abimelech Eteo y a Abisai, hijo de Sarbia, hermano de Joab, diciendo, ¿quién descenderá conmigo a Saúl al campo? Y dijo Abisai, yo descenderé contigo. David pues y Abisai vinieron al pueblo de noche, y he aquí Saúl, que estaba tendido durmiendo en la trinchera, y su lanza hincada en tierra a su cabecera. Y Abner y el pueblo estaban alrededor de él tendidos. Entonces dijo Abisai a David, hoy ha Dios entregado a tu enemigo en tus manos. Ahora pues, herirelo luego con la lanza, cosiéndole con la tierra de un golpe, y no segundaré. Y David respondió a Abisai, no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Dijo además David, vive Jehová, que si Jehová lo hiriere, no lo hiriere, o que su día llegue para que muera, o que descendiendo en batalla perezca, guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Empero, toma ahora la lanza que está en su cabecera y la botija de agua, y vámonos. Llevóse pues David la lanza y la botija de agua de la cabecera de Saúl, y fuéronse, que no hubo nadie que viese, ni entendiese, ni velase, pues todos dormían, porque un profundo sueño enviado de Jehová había caído sobre de ellos. Bien, mis hermanos, esta historia es muy hermosa, porque David no puso la mano sobre este ungido de Dios, primer rey de Israel, que fue el rey Saúl. Y es muy hermosa porque se ve los valores
que él está practicando, profesando, siendo que también el rey David es ungido de Dios y ciertamente para rey, fue el segundo rey de Israel. Bien, vamos a dejar poquitito la lectura bíblica, mis hermanos, y vamos a dar una pequeña introducción. Para nosotros, ¿qué es la paz? Si lo buscamos en diccionario, nos dice que es un plano personal en la que es nuestro estado espiritual sereno, donde puede estar en armonía con uno mismo y con los demás de nuestro alrededor. Esa es la paz. Pero aquí se generaliza mucho porque no ciertamente la paz del mundo es la paz que nosotros debemos tener. Quisiera citar la bendición que nos dan nuestros hermanos ministros, que se encuentra en Números capítulo 24. Perdón. Números capítulo 6. Del 24 al 26. Dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Hemos recibido varias predicaciones de cómo el nombre de Dios está en nosotros y habita entre nosotros. De hecho, también el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si recordamos todas las oraciones que nosotros hacemos, al final las pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque el nombre de nuestro Señor Jesucristo está en nosotros. Por medio de Él, el nombre del Padre también está en nosotros. Sabemos que si nuestro Señor Jesucristo no decimos todas nuestras oraciones y lo pedimos en su nombre, nuestro Padre ni siquiera nos vería. Ahora bien, nosotros tenemos el nombre del Padre porque tenemos que cumplir una fórmula. A eso es a lo que yo me quiero referir, mis hermanos. Fórmula de Dios para alcanzar paz. En un principio, el mundo perdió la paz. En un principio en el que solo había dos habitantes, cuál era Eva o Adán y Eva. Pero entró el pecado primero por la mujer. No quiero ser así, pero realmente entró primeramente por la mujer, que fue por Eva. Entrando el pecado primeramente por la mujer y de ahí el hombre comienza a ver, ya no hay paz. Sabemos que ellos andaban desnudos, nada importaba porque sus ojos no fueron abiertos y nada les incomodaba, del cual pues andaban en paz, andaban con bien. Pero si vemos, mis hermanos, allá en el capítulo 3 de Génesis, después de que ellos comieron la manzana, empezó a haber ese sentimiento de angustia, de miedo, porque sabían que habían desobedecido la palabra de Dios. Dice así, en el versículo 6. Fíjense cómo empieza la ambición. Cuando empieza a haber una ambición o algo así por el estilo fuera de nuestros alrededor normal, pues la paz se nos empieza a perder. Dice así: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y fueron abiertos los ojos de entre ambos,
y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y escondiéndose el hombre y su mujer de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto, y llamó Jehová Dios al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y escondíme. Y díjole: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Bien, después de esto, mis hermanos, vemos que Dios les da condena al hombre y lo saca del huerto. A la mujer, pues, le dice en el versículo 16, a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera tus dolores y tus preñeces, con dolor parirás los hijos, y a tu marido será tu deseo, y él se enseñoreará de ti. Vemos que le da condena, y de igual también al hombre. Y la paz empieza a bajar de entre la tierra, puesto que la presencia de Dios ya no habitaba como antes, siendo pues que ellos habitaban en el paraíso. Ahora bien, hay una fórmula, mis hermanos, en la cual nosotros podemos conseguir la paz. Y ciertamente no es la paz que el hombre da, la paz que el mundo da. Si nos vamos al libro de Job, aquel patriarca en el cual estaba sufriendo, llegaron unos amigos y uno de ellos le dijo, vayamos en el libro de Job, capítulo 22. Y aquí vamos a ver plenamente qué es esa fórmula. Dice así: 22, 21 al 23. Amístate ahora con él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Si te tornares al Omnipotente, serás edificado. Alejarás de tu tienda la aflicción. Amén. Vemos aquí algo. Toda la tierra, todo el mundo está en enemistad con Dios. ¿Por qué? Porque no obedecen sus mandamientos, no obedecen la palabra. Se les hace pesado. Entonces lo que hace es entrar en enemistad con Dios. ¿Qué le recomienda este amigo a Job? Haz amistad con él y vas a tener paz, pero toma los mandamientos y guárdalos en tu corazón, y que mis pasos se regresen al camino que Dios ha puesto. De esa forma nosotros podemos encontrar paz. Y sería paz espiritual. Ustedes saben, mis hermanos, que todos nosotros somos espirituales, hermanos en Cristo Jesús. Bien. Más adelante, mis hermanos, puesto que el mundo ha sido rebelde, ha sido desordenado, la paz se ha ido. Isaías, un profeta mesiánico, le dice al pueblo de Israel, Isaías 48, 18. Y dice así: ojalá miraras tú a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas de la mar. Dice: ojalá y miraras tú a mis mandamientos. Nosotros somos hijos de Dios y tenemos que amar el guardar sus mandamientos.
todo lo que venga de Él, toda su palabra. Y así también nuestra paz será, como dice aquí, como un río. Es un poquito profundo entrar en este texto, no lo voy a hacer, pero si el mundo se retornara a los mandamientos de Dios, todo el mundo estaría en paz, pero no lo está. De ahí, mis hermanos, que se viene una serie de aflicciones, se pierde la paz plenamente. Simplemente ahorita estamos viendo esta pandemia que está pasando. ¿Y por qué es? Simplemente porque el mundo no obedeció la palabra de Dios, la tomó en vano. Vemos que tanta gente lo que come cochinito, come ratoncito, pulpo, y de una forma muy grotesca. Y Dios se enoja con ellos. Dios está enojado con el mundo. Dicen, Dios es amor. Sí, pero su palabra es amor. Y de esa forma, si nosotros nos mantenemos dentro de su amor, vamos a tener paz. Pero ahorita lo que está pasando con el coronavirus, pues es que dicen que ese virus vino de un animal. Vayamos a Isaías, mis hermanos, para dar enfoque a este problema. Isaías capítulo 66. Dice así en el 17, 66, 17. Los que se santifican y los que se purifican en los huertos, uno tras otros, los que comen carne de puerco y abominación y ratón, juntamente serán talados, dice Jehová. Entonces, se está cumpliendo parte de lo que la palabra de Dios ha dicho. Que todos estos hombres que están comiendo abominación, cosa inmunda, pues están pereciendo. Y quizás ellos están en la ignorancia, pero no tienen paz, porque están con el miedo de que van a perecer. Si ustedes se fijan, mis hermanos, haya ignorancia o no haya ignorancia, uno perece. Entonces, es una gran misericordia que nosotros conocemos de la palabra de Dios. Perdón. Bien. Dijimos que la fórmula era lo que nos decía el patriarca o el amigo del patriarca, que era amistarnos con Dios y cumplir sus mandamientos. Vemos que Isaías nos dice también lo mismo, que en 48:18, que si miráramos sus mandamientos nosotros pues tendríamos la paz de un río. Y de ahí, mis hermanos, vemos que si no lo cumplimos nosotros vamos a perecer, y más si tenemos el conocimiento de Dios. Vayamos a Proverbios capítulo 5. No los quiero espantar, pero la palabra de Dios no se tiene que minimizar. Proverbios capítulo 5, en su versículo 9 al 14. Dice así: porque no des a los extraños tu honor. Bien, ¿a qué va esto pues? Dice en el versículo 1: Hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia. Inclina tu oído para que guardes consejos, y tus labios conserven la ciencia, porque los labios de la extraña destilan miel, a su paladar es más blando que el aceite. En los otros dos capítulos, mis hermanos, habla sobre guardar la doctrina, guardar los mandamientos. Pero si no lo haces, o si no lo hacemos, pues nos vienen estas cosas. Dice sí, en el 9, 5, 9. Porque no des a los extraños tu honor, o tus años al cruel, porque no se harten los extraños de tu fuerza, y tus trabajos estén en casa del extraño, y gimas en tus postrimerías,
cuando se consumiere tu carne y tu cuerpo, y digas, cómo aborrecí el consejo, y mi corazón menospreció la reprensión, y no oí la voz de los que me doctrinaban, y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Casi en todo mal he estado, y en medio de la sociedad y de la congregación. En el capítulo 4, mis hermanos, hay algo muy importante en el que nos hace ver la importancia que tienen nuestros padres para poder llevar una vida en paz y también, vamos a decir, siguiendo los consejos, ser longevos, tener una larga vida. Dice así, 4.1. Oíd, hijos, la doctrina de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza. No desampararéis mi ley, porque yo fui hijo de mi madre, delicado y único delante de mi madre. Y el que me enseñaba y me decía, mantenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. Mis hermanos, tenemos nosotros que entender que la doctrina que recibimos de nuestro Padre, en su mayoría somos convertidos y la recibimos de alguien que nos viene a evangelizar. Pero los que ya estamos dentro de la iglesia, depende mucho del padre de familia, de cómo va a instruir a su hijo. Tenemos nosotros que instruir al joven. Y mis hermanos, ahorita se está dando una ideología muy absurda en el que me recuerda a un grupo de rock, una canción que se llama Let It Be, déjalo ser. No hagamos tal cosa con los hijos, no los dejemos ser, porque si vean ahorita tantos muchachos, hijos de obreros, y no van a la iglesia. ¿Por qué? Porque los dejaron ser. Entonces, tengamos eso en conciencia y en nuestro corazón, que tenemos que instruirlo, así como Dios instruyó a su pueblo. ¿Cuántas veces no castigó Dios al pueblo de Israel? Bien, dice el versículo 11 del capítulo 3. No deseches, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque el que ama castiga, como el padre al hijo quien quiere. Es aquí a donde comienza la paz, mis hermanos. Sé que cuando uno se porta mal es porque uno transgredió algún mandamiento, ya sea de nuestros padres o de Dios. Y cuando uno transgrede esos mandamientos, la conciencia nos redarguye y nos hace perder esa paz. Pero bien, dice que no desechemos el castigo. Vayamos más adelante, mis hermanos. No, ahorita voy a comenzar en la lectura. Dice en Éxodo capítulo 33. Estamos hablando de la paz, mis hermanos, y la paz no cae del cielo así nada más porque sí. Capítulo 33, del 1 al 7. Dice así. Éxodo 33, del 1 al 7. Y Jehová dijo a Moisés, ve, sube de aquí tú y el pueblo que sacases de la tierra de Egipto, y la tierra de que juré a Abraham, Isaac, Jacob, y a tu simiente la daré. Y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera el cananeo,
y el amorreo, y el eteo, y el fereceo, y el heveo, y el jebuseo, y la tierra que fluye leche y miel, porque yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Fíjense aquí en este texto, mis hermanos, que el mismo padre no va a subir con su pueblo, porque era muy desobediente. Y dice, no sea que yo mismo te consuma. Si no respetaron ellos la palabra de Dios, hubo varios sucesos en el que descendía fuego del cielo y los quemaba. Entonces eso quiere decir que el Espíritu de Dios, el mismo Dios, iba en contra de su pueblo, porque no conservaban la palabra y se perdía la paz de Dios y el pueblo. Ahora bien, dice, oyendo el pueblo esta sensible palabra, vistieron luto y ninguno se puso sus atavíos. Pues Jehová dijo a Moisés, di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblos de dura cerviz, y en un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavios, que yo sabré lo que te tengo que hacer. Bien, vemos que Dios se complace con uno si uno obedece su palabra y Él nos entrega la paz. Es ahí como el nombre de Dios, el nombre de Jehová, está sobre nosotros, cuando nosotros cumplimos su palabra y la paz abunda en nosotros, porque es un don del Espíritu. Y es una bendición que siempre he dicho, es la más grande, es la más grande. Bien. Quería mencionarles un texto, mis hermanos, en el cual, sobre el Padre, dice en el libro de Levíticos, mis hermanos, Levíticos capítulo 19, cuán importancia, mis hermanos, es el Padre dentro de la familia. Levíticos capítulo 19, dejen reviso ahorita rápidamente un versículo. Versículo 2 y 3. Levíticos 19, 2 y 3. Vemos en el libro de Proverbios que la doctrina del Padre tiene que ser seguida y que Dios castiga a su Hijo porque lo ama. Vamos a ver en estos dos versículos, dice así, habla toda la congregación, el 2, de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy. Perdón, yo Jehová vuestro Dios. Algo importante que viene en el 3. Cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis sábados guardaréis, yo Jehová vuestro Dios. Hay dos mandamientos muy importantes aquí, en el cual los podemos ver en los 10 mandamientos, que es honra a tu padre y a tu madre. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Es para que nuestros días se hagan más longevos, más largos, que tengamos una larga vida. Y nos da un mandamiento que es dentro del gran mandamiento de amar a nuestro Dios, que es guardar el reposo de Jehová. Ahora bien, vayamos al capítulo, al mismo capítulo 19, en su versículo 22. Dice así. A ver, permítame tantito. No, me equivoqué, mis hermanos, disculpen. Bien,
Es en el capítulo 20, mis hermanos. Capítulo 20 del 8 al 9. Y esto es dando referencia al Padre. No quiero que se nos quite la idea de que el Padre tiene que dejar al Hijo hacer lo que quiera. No, no, no. Porque si no, la doctrina de Dios se desaparece. Quiero que nos tengamos esto en nuestro corazón. Por eso hay un remanente. Sé que se tiene que educar con amor. Pero si Dios nos ama, nos castiga si no salimos de su redención. Ahora, eso es para que se eduque a los pequeños. Dice así, el 8, 20, 8 y 9, dice así. Y guarda mis estatutos y ponlos por obra. Yo Jehová os santifico. Porque varón que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre de él. ¿Qué estamos viendo? Que Dios maldice a aquel hijo que maldice a su padre. Dios maldice y dice que lo maten. Ahorita no está pasando eso, porque hay una gran separación cuando nuestro Señor Jesucristo llega aquí a salvarnos a nosotros. Y se da el caso del arrepentimiento. Entonces muchos cambiamos. Muchos de nosotros hicimos tales cosas con nuestros padres, pero Dios nos ha realmente castigado. Entonces hay un cambio en el que no se mata. Muchos allá afuera lo van a tomar como un salvajismo. Están matando al padre a su hijo. No, no, no. Pero bien. Pero ese es mandamiento del Padre, que dice, varón que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. Así de estricto es nuestro Dios para con nuestros padres, que tenemos que respetarlos. Pero ¿quién nos va a enseñar a respetar a nuestros padres? Nuestros padres. Y si en dado caso no tenemos padres, pues lo vamos a tener a alguien que nos está enseñando de la doctrina. Y ese alguien puede ser un sacerdote, un pastor, o alguien que conozca de la palabra de Dios y tenga una formación. También sobre de ellos, mis hermanos, hay ese título que se tiene que reservar, que se tiene que guardar. Les estoy haciendo ver esto, mis hermanos, porque si nosotros llegamos a transgredir uno de estos mandamientos, ciertamente la paz se nos va a ir. Es todo esto del respetar a nuestro padre, respetar a nuestra madre, de que ellos nos tengan que dirigir conforme lo que debe de ser, pues se tiene que hacer con disciplina y estrictamente. No estoy yo de acuerdo que los padres dejen a los pequeños por allá y que si se les castiga van a tener un trauma. Pues ciertamente no, mis hermanos, porque de cierto hay reglas, hay situaciones que se deben de emplear y pues